Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y estoy en compañía de Ángel Delgado, quien me acompaña en la conducción de este programa que produce la Coordinadora Republicana en acuerdo con la abeja.p. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, nuevamente comenzando la semana. Saludo a todos los amigos que nos están escuchando, viendo y siguiendo a través de Una Mirada al Día, para conversar sobre los acontecimientos recurrentes que se han dado en este fin de semana fundamentalmente y que van a inaugurar de alguna manera el acontecer en esta semana que recién comienza. Adelante, Luciano. Ángel, un tema evidentemente de gran vigencia y actualidad y que ya finalmente se puso en el foco de todos es el asunto de las elecciones municipales. Y el día de ayer se tuvo el debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones, donde en general no hubo mayores sorpresas, ¿no? Cada cual cumplió con el papel que ya se esperaba, salvo algunos momentos de tensión o de las habituales pullas que suele haber en estos debates, y algún momento en que alguno de los candidatos también un poco que perdió los papeles o se puso en una posición muy agresiva con la conductora, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso concreto del señor Urresti, cuando Josefina Townsend le preguntó sobre su condición de investigado o acusado por homicidio y por violación, y también sobre la posibilidad de que su teniente alcalde, que es el señor Luna, sea integrante de una organización criminal, ¿no? Entonces, en ese momento, el señor Urresti se exaltó mucho, se molestó. En un primer momento no quiso responder al tema y luego arremetió contra Josefina Townsend, ¿no? Lo cual no ha sido muy bien visto, más aún en un debate público como este y con una periodista mujer. Esto no creo que le sume muchos puntos, por el contrario, está siendo muy cuestionado en las redes sociales, ¿no? Por otra parte, mucha gente estaba atenta a la performance que podía cumplir Rafael López Aldeaga, que podría también en algún momento exaltarse porque la gente está atenta a este tipo de cosas. Sin embargo, López Aldeaga mantuvo una actitud muy serena, muy tranquila y se centró mucho en sus propuestas, ¿no? Ese es un tema interesante de los dos que encabezan las encuestas, porque como tú bien sabes, Ángel, según la última encuesta de Datum, que se ha conocido, son los dos que están en un empate técnico, y luego 10 puntos más abajo estaba ubicado George Forsyth. Sin embargo, la prensa está empeñada en juntarlos como si hubiera un empate de 3, ¿no? Lo cual no es cierto, porque ya 10 puntos de distancia no configura un empate, ¿no? Hasta 5 se podría hablar de una cercanía, pero 10 es bastante lejano, ¿no? En esto está jugando un papel cierta prensa, ciertos medios, para, de alguna manera, empujar a la opinión pública a través de estos titulares, ¿no? Y de colocar los tres juntos, empujarlos a creer que hay un triple empate, lo cual ciertamente no es así. En efecto, Luciano, estamos ya a una semana de las elecciones y los motores recién empiezan a calentar un poco. El debate de ayer, sin duda, es importante para quienes les gusta seguir este tipo de temas, pero no creo que haya despertado una gran sintonía en esos sectores de la población que se están desviando o se están afincando en el voto nulo, en el voto viciado, voto en blanco, inclusive negarse a participar. Porque estas elecciones lamentablemente no están despertando la emoción, el compromiso que debiera, a pesar de su importancia. La renovación de gobiernos locales y regionales es una gran oportunidad para refrescar la democracia con nuevos cuadros, sobre todo aquellos que empiezan sus carreras políticas respectivas, en la medida que los gobiernos regionales, pero sobre todo las municipalidades, son instancias de gobierno muy cercanas a la población y permite un ejercicio democrático muy fluido, muy intenso, que a veces no se da en las instancias más grandes como son los espacios nacionales. Sin embargo, estas elecciones están pasando en muchas partes del país de alguna manera de soslayo, caminan por una cuerda distinta
porque la preocupación ciudadana sin duda es lo que está ocurriendo en la esfera nacional, donde los escándalos, los problemas, el parlamento, el gobierno, en general, ocupan y agotan y llenan totalmente la escena política. Esto es un hecho y lamentablemente en la medida que los partidos democráticos no fueron capaces de articular una opción unitaria que hubiera, a mi juicio, significado darle a estas elecciones un carácter plebiscitario, o sea, la oportunidad que al momento que la gente vote por determinados candidatos, estos sean candidatos del bloque democrático y en consecuencia infligir una derrota contundente a los representantes municipales y regionales que de alguna manera juegan con las banderas y las divisas del gobierno. Este carácter plebiscitario yo creo que se ha perdido y entonces las elecciones han perdido interés y se han dispersado, agotándose, enfocándose en las particularidades de cada región, lugar, en cada comunidad propia, y no se ha podido generar una política nacional a partir de estos comicios locales y municipales. Vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Lima es una plaza importante. Yo creo que en lo fundamental hay dos candidaturas que vienen ya en la punta de tiempo atrás. Su distancia no es muy grande, entonces podría haber espacio, podría haber un margen para la sorpresa, claro que sí, y más bien hay que señalar lo que tú has manifestado, el intento de cierta prensa de colocar un tercero que es mucho más adicto a lo que no hemos llamado aquí el caviaraje y que tiene el respaldo de algún sector de la población y de algún sector de los medios de comunicación. Me refiero a Forsyth. Mira tú, de todas las candidaturas, la más oficialista sería la de Forsyth. No olvidemos que el papá de este candidato es uno de los hombres fuertes de la política de relaciones exteriores, conjuntamente con Rodríguez Cuadros y con el Premier. Son ellos los que deben estar manipulando una opinión favorable para que Castillo tenga una sustentabilidad en el frente internacional que le permita las acciones de juicio político o de vacancia que el Parlamento o que la justicia pretenda llevar a cabo. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente y creo que hay que decirlo. La candidatura de Forsyth no es una candidatura blanca, no es una candidatura inocente. Yo creo que de todas ellas es la candidatura más castillista, porque inclusive los otros candidatos, uno representa a Perú Libre, que no tiene ninguna posibilidad, Castro, y el otro, que además se ha devaluado mucho por los escándalos, representa a Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, que son partidos aliados. Es verdad que están en el bloque gubernamental, pero como aliados. En cambio, Forsyth, más allá del disfraz de independiente que tiene, él es un representante del gobierno de Castillo, mucho más, por supuesto, que el señor Urresti, al cual los caviares, no por gusto, le hacen una campaña y quieren meter a como el lugar a Forsyth. El día de ayer, efectivamente, él se turba porque tiene un espíritu un poco arisco y violento, y eso quizá no le va bien con la televisión y con la imagen. Sin embargo, no deja de tener razón. Se acordaron unas determinadas reglas de que la campaña se iba a centrar exclusivamente en los temas programáticos y no en otros asuntos, porque si no, el debate se hubiera ido pues por los temas y los escándalos del señor candidato de Juntos por el Perú, ¿no? Alegría, o los temas pues de los problemas que tiene Urresti. Se acordó que no, y sin embargo, mira tú, la pregunta viene no de los otros candidatos, sino de una entrevistadora, de una conductora del debate, que tiene que tener una imparcialidad a toda prueba. La señorita, a la cual conozco, es una persona de proclives ideas caviares, y entonces mete una pregunta tendenciosa, y eso pues provoca una reacción violenta, quizás equivocada o no, poco temperamental por parte de Urresti, pero yo quiero aquí no tanto ver la respuesta de una persona que reacciona mal, sino fundamentalmente la intención civilina, perversa, venenosa del caviaraje que tampoco quiere a Urresti. O sea, el caviaraje está descontento con las dos candidaturas que van adelante. A López Aliaga lo miran muy mal y a Urresti también. Urresti no es santo de mi devoción, tú sabes, Luciano, pero sí es un elemento
que rechaza o que tiene el rechazo, la animaversión del caviaraje, y a mí eso es algo que me pone tranquilo, lo quiero decir con todas sus letras, a pesar que Urresti no es mi candidato, ni siquiera santo de mi devoción. Pero en el escenario político, por eso yo creo que es importante que no repitamos un Muñoz que jugó a favor del caviaraje y que en última instancia estuvo con Vizcarra. O sea, un candidato caviar sería en última instancia un sostén oficialista del gobierno, y yo no tengo ninguna duda que en el caso que Forsyth llegara a ganar, cosa que no creo, pudiera terminar asentando un bloque de poder más amplio donde el municipio de Lima le estaría dando algún tipo de legitimidad al señor Castillo. Por eso yo creo que de todas las candidaturas la más peligrosa es esta, y no por casualidad hay un sector de la prensa que está induciendo al electorado a que Forsyth sería la alternativa. Esto ha nacido la semana pasada desde el diario La República, cuyas inclinaciones políticas y simpatías ya conocemos. Entonces, mucho cuidado con pecar y equivocarnos a la hora de votar, ¿no? Sí, yo creo, has mencionado un tema importante, recordando a Jorge Muñoz, ¿no? Porque si hacemos un poco memoria, sucedió lo mismo, ¿no? Una cosa muy parecida. En Así la es. última semana empezaron a decir Muñoz crece, Muñoz está creciendo, lo metieron en todos los medios y lo hicieron de pasar de 5% a terminar ganando las elecciones. Es una estrategia muy bien manejada mediática y que se está repitiendo en este caso con Forsyth, que tú has mencionado muy bien, es sin ninguna duda el candidato oficialista o castillista, porque no es del partido, pero Castillista, sí castillista, ok. es del Oficialista, sector, castillista. así es del sector de Castillo, eso que quede claro. Ahora, sobre el formato del debate, yo quería hacer algunos comentarios. Este formato no es un debate, es una cosa en realidad insufrible, porque ponen a una cantidad determinada de candidatos a hablar un minuto, minuto y medio. Entonces, si se trata de exponer planes, no es el mejor formato porque nadie llega a exponer nada, ¿no? Y luego este momento en que forman los dúos para que se pregunten tampoco funciona y vemos que más bien se presta para las pullas, para otro tipo de presentaciones, pero no programáticas, que es lo que sería lo más importante. Ahora, sobre el debate de ayer en concreto, no me gustó para nada el papel de los presentadores o de los periodistas a cargo de este asunto, porque se vio un sesgo ideológico en todo momento, ¿no? Las preguntas orientadas al tema feminista, LGBT, en general ideologizadas desde un punto de vista caviar, tú lo has dicho con todas sus letras, ¿no? Y eso es lo que pasó en el caso del pequeño impasse que hubo con Urresti, ¿no? Por otro lado, dejando esto de lado, si nos vamos a los candidatos que no han superado el 10%, digamos, a los candidatos que se han quedado detrás entre los pequeños, vemos que el señor Alegría, que luego de todos los escándalos que ha tenido con las acusaciones y estas cosas que han pasado, dedicó parte de su tiempo a defenderse de este tema, con lo cual él tampoco cumplió con el acuerdo de que no había que hablar de temas ajenos, ¿no? Y dedicó parte de su exposición a mostrar las denuncias del hijo, a sacar documentos y a tratar de limpiarse de estos escándalos tan bochornosos y tan desagradables en los que se ha visto envuelto. No, tal vez del grupo de los pequeños, el que mejor lo hizo habría sido Chejade, ¿no? Sin duda. Chejade se mostró más político, más desenvuelto, habló de sus planes. No, yo lo vi de los que están, según las encuestas, por debajo del 10%, que digamos son el segundo bloque, Chejade es el que mejor lo hizo, eso no tengo ninguna duda. ¿No? Por lo demás, lamentable siempre el tema de Alegría, y una vez más, insisto, que no puede ser que los presentadores asuman esta posición ideológica y hagan suyo el debate, ¿no? Porque acá hemos visto que la principal situación de crisis lo ocasionó una pregunta de Josefina Townsend. Esto me Claro. recuerda un poco el papel de la prensa de izquierda en los debates de Estados Unidos, cuando un periodista lo increpó y atacó de tal forma a Trump que parecía un candidato más en el debate y no parecía un periodista, ¿no? Porque el papel de ellos en realidad
es conducir el debate y permitir el lucimiento de los candidatos, la exposición de sus planes de gobierno y, claro, transmitir algunas preguntas que han salido de las redes, de la población y hacer algunas preguntas de acuerdo a lo que se había pactado previamente sobre temas programáticos. Sin embargo, Así esto no es. se cumplió en ninguno de los casos. Así es. Mira, pero el tema no es de los presentadores, no es una falla personal, sino esa es la dirección política e ideológica de la OMPE, del Así es, jefe de sí. la OMPE, que es un conspicuo caviar, ¿no? Y este tipo, acusado de haber cometido fraude en la elección del año pasado, está haciendo estas elecciones. Este es uno de los grandes déficits del actual Parlamento Nacional y de la mayoría democrática a su interior. No ha podido resolver el tema de autoridades idóneas para los comicios municipales y regionales. Estamos yendo con la misma gente que tiene una mancha, una sospecha ciudadana muy grande de haber torcido la voluntad popular. Creo yo que esa razón era suficiente para que en el lapso de un año se hubiera producido los cambios necesarios de modo tal que se le devolviera a la ciudadanía la tranquilidad de que su voto no va a ser usurpado, no va a ser traicionado, no va a ser manipulado, como mucha gente cree fue lo que ocurrió en las elecciones nacionales del año pasado. Este es un déficit fundamental. Y sí, pues, o sea, esta es la orientación. Esta agenda LGTB, feminista, ultranza, etcétera, etcétera, esa es la agenda que tiene la OMP. Y entonces los conductores que ellos eligen están sesgados por este tipo de orientaciones y preguntas que evidentemente ya son una forma de romper la neutralidad y optar en cierto sentido. Creo que esto hay que decirlo con todas sus letras. Y por otro lado, decir que Muñoz no solamente fue el candidato que sorprendió y finalmente llegó a la alcaldía, sino que Muñoz fue el candidato que cumplió el rol que las fuerzas que lo habían promovido querían, la de ser sustento del proyecto autoritario, manipulador y mafioso de Vizcarra. La municipalidad se cayó en todos los idiomas cuando no apoyó estas políticas que evidentemente rompían las reglas democráticas. El señor Muñoz ha sido cómplice de Vizcarra primero, de Sagasti y después, y mira tú, ha podido perfectamente ser lo del señor Castillo, ya por las cosas, por como ya estaba en su último año, ya no lo ha hecho y además su última defenestración ya no permitió un tipo de compromiso. Entonces yo creo que hay que evitar que esta elección municipal se vuelva muñozista, para ponerle un nombre determinado. No solamente por meter un candidato, un injerto totalmente caviarizado y oficialista en la línea de Castillo, sino porque si los demócratas queremos en democracia aislar al gobierno en sus políticas autoritarias y estatizantes, entonces no dejemos que la municipalidad caiga en manos de esta gente. Y yo creo que hay que decirlo una vez más con todas sus letras. Mira, a mí no me gusta el señor Urresti. Lo considero un mal candidato, pero en honor a la verdad, él no puede necesariamente es un hombre oficialista. Además, a él lo están acusando de haber violado los derechos humanos, de haber matado a periodistas, gente de izquierda, haber torturado. O sea, más bien el defecto de Urresti que le imputan es de otro lado. No es el de ser filocomunista ni nada por el estilo. Y el hecho que los caviares le tengan tanta inquina, yo creo que debe ser tomado en cuenta por los demócratas. Por supuesto, para nosotros nuestra mejor opción sería López Aliaga, a pesar de sus problemas, pero lo que no quiero, y aquí aprovecho, es que se manipule el sentimiento y entonces en el descontento que los candidatos puedan tener por características propias que indudablemente cada uno tiene, se nos quiera una vez más estafar y engañar con un candidato que no tiene nada de independiente, que es una elaboración de gabinete, de laboratorio, totalmente aflautado, totalmente con discursos preparados con anticipación, que el señor se compromete a repetir nomás. Claro, lo está haciendo mejor que antes, por lo menos ya habla sin cometer vicios de dicción,
pero eso no es el tema. El tema está que lo que él representa sería realmente afirmar a Castillo en el poder, y eso yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Sí, completamente de acuerdo. Hay que estar muy atentos a esta nueva versión de Jorge Muñoz en que se ha convertido Forsyth, ¿no? Exactamente, es un paralelo perfecto al que estamos haciendo y eso Sí, es lo que hay sí. que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Y las señales están clarísimas, ¿no? La estrategia mediática y todo lo que está pasando está muy claro. Ojalá que los votantes y la población se den cuenta y esto se difunda y la gente vote correctamente el próximo domingo. Así Hablando es. de votar, cambiando un poquito el tema hacia materia internacional, no quería dejar pasar la ocasión sin que comentemos el triunfo de Giorgia Meloni en Italia, Ángel, que ha dado una vuelta total a la escena política en Europa, ha ocasionado un gran revuelo. Esta candidata de la derecha italiana que ha ganado las elecciones por amplia mayoría, también congresales, en una alianza conservadora, ¿no? Giorgia Meloni es una candidata pro vida, pro familia, pro libertades, ¿no? Y en general está en contra de toda esta agenda globalista 2030, 2030, lo cual no gusta nada al progresismo internacional y vamos a ver cómo equilibra las fuerzas políticas en Europa, ¿no? Eso va a ser muy interesante, porque ella de un bloque de lo que se llaman los euroescépticos, ¿no? Ella no cree mucho Sí. en este tema En la Unión de, Europea. de la Unión Europea, e incluso tiene posiciones discrepantes en el tema de las migraciones. Entonces va a equilibrar y va a generar sin duda un ambiente político diferente en Europa que se va a acercar mucho más a lo que conocemos de Orbán en Hungría o a la realidad de Polonia, ¿no? Se va haciendo un frente conservador, un frente de derecha mucho más fuerte en Europa. Sí, sin duda. Mira, yo conozco a Giorgia Meloni, tuve oportunidad de verla, escucharla en España. El año pasado nos hicieron una invitación, la Fundación Disenso, el partido político Vox, y tuvimos oportunidad justamente de escuchar a diferentes líderes que están en esta corriente, a la cual la prensa, con una actitud de desinformación, les llama fascistas, profascistas, posfascistas, y la verdad que esto es una injuria inaceptable. Lo que esta gente en realidad está defendiendo son los valores, ¿no?, de sus respectivos países, de sus respectivas patrias, que son justamente avasalladas por políticas internacionales globalistas y que en el caso europeo se expresa en el rumbo que tiene la Unión Europea, que quiere pues uniformar el continente en base a estas ideas globalizantes. Ya lo hemos conversado en otra oportunidad para América Latina, y en Europa estas son las reacciones a esa visión. La Unión Europea, sobre todo el gobierno tecnocrático de Bruselas, es el que ha impulsado una serie de medidas de ajustes anticrisis que han empobrecido a estos países. La verdad es que con la Unión Europea, las potencias que tenían un ritmo de desarrollo propio se han visto atascadas en este crecimiento, no han podido prosperar como deben, y eso ha generado que inclusive masas de trabajadores que tradicionalmente votaban a la izquierda, hacia el Partido Comunista, que hoy día se llama Partido de la Democracia, así ha evolucionado ahora el Partido Comunista de Gramsci, de Palmiro Togliatti, ahora se llama Partido de la Democracia. Ha quedado bastante rezagado en estas elecciones y ello revela pues que este no es un tema de un grupete que ha tomado el poder con engaños y con la fuerza, sino hay una nueva correlación de fuerzas, y esto es lo que yo creo que hay que señalar, hay un nuevo humor político en las masas, en el pueblo italiano, en el pueblo europeo, contra estas políticas globalistas, neoliberales, que únicamente se basan en la mecánica del capital financiero y que en esta lógica avasallan con las culturas, con las tradiciones, con las costumbres. Por eso que Meloni como Vox en España y como el Frente Nacional en Francia y en otros países
defienden sus tradiciones, defienden sus países, ¿no? Y entonces, paradójicamente, estos partidos a los cuales tú le podían acusar hace tiempo de ser partidos de élite, de la derecha, de la burguesía, ¿no? Son partidos populares el día de hoy. Vox está creciendo, ha ganado las últimas elecciones, ha avanzado, mejor dicho, en Castilla, y para el año 23-24 va a ser una fuerza de polendas en la definición del poder también en España. Y mira, Meloni es una señora bastante joven, es una chica, se podría decir, de aspecto muy juvenil. Tú no te imaginas, nunca me la iba a imaginar yo como primera ministra, que en eso está, y tiene una virtud, habla muy claro, es muy agresiva, pero es contundente. Y es ese estilo el que ha logrado, pues, destacar dentro del bloque. Mira, en el bloque está Matteo Salvini, que también ha sido, creo que primer ministro, o ha estado también en el gobierno. Y mira tú, son pues los nuevos tiempos, o sea, hay una nueva correlación. Aquí, mientras que en América Latina el Foro de Sao Paulo quiere avanzar y llevarnos hacia la izquierda, en Europa están en una dimensión distinta. Son los pueblos, las mayorías populares, los sectores más vulnerables, los que están respaldando opciones como la señora Meloni. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante. Su partido ha crecido, caramba, sorprendentemente. Hace 2 años, 3 años, era un partido muy minoritario entre la coalición de fuerzas que se llaman de derecha, y hoy es la primera fuerza de esa coalición, lo cual revela que algo está cambiando en el mundo, y no solamente en virtud de una persona o dos, de un dirigente o dos, sino está cambiando en el humor popular, en las tendencias, en las corrientes profundas que existen en la sociedad allá en Europa. Así es cierto que en el año 2018 el partido de Giorgia Meloni tuvo el 4% nada más, Sí, ¿no? pues. Y mira, del 2018 a la fecha, cómo ha podido crecer. Y esto es porque la gente se está quitando la venda de los ojos y dándose cuenta que el globalismo los está llevando a una crisis cada vez mayor, ¿no? Entonces, personajes que habían sido endiosados, como Angela Merkel, ahora quedan al descubierto, que han generado una tremenda crisis con estas políticas globalistas y genuflexas ante Bruselas, ¿no? Entonces surgen estos partidos como el de Abascal, Vox en España, y tú mencionas Francia, donde aparte del partido de Le Pen, el Frente Nacional, hay una nueva figura extraordinaria, que es este señor Seymour, un Sí. periodista de origen judío, y que está apelando al patriotismo y al sentimiento francés, ¿no? Se basa mucho su campaña en el sentimiento cultural francés, en volver a las fuentes, a las raíces de lo que significa ser francés, ¿no? Y bueno, y también está creciendo mucho, ¿no? Entonces, este Seymour puede ser el reflejo Sí. de Meloni, ¿no? En una alianza con Le Pen, Con posiblemente. Marine Le Pen, que es la estrella, que mira, cada vez Marine Le Pen ha venido avanzando, no el sistema electoral francés es difícil, ¿no? Se requiere tener una mayoría Así es. realmente muy grande a nivel de los sufragios populares para tener una representación que te permita armar gobierno. Eso le da todavía al status quo de los partidos de, digamos, de centro, los partidos socialdemócratas, tener una hegemonía. Pero la verdad es que Marine Le Pen, ha venido mejorando su discurso, ha venido creciendo, y ahora pues es un partido popular. Y mira, aquí hay que decir, cuando hablamos aquí en el Perú de derecha, la gente piensa pues en empresarios, conservadores, aislados del Así es, país. sí. Pero en Europa estos son los partidos populares. En cambio, los partidos socialdemócratas, demócratas cristianos, comunistas y todas sus variantes se han elitizado y se han convertido en partidos de clases medias intelectualizadas, ¿no? Con Caviares, ideas caviares. estas estrambóticas sobre el matrimonio gay, la transexualidad y no sé qué cosas más. Y entonces, para que vean, mira cómo cambian los tiempos. Este es un asunto que deberíamos conversarlo con mayor detalle en alguna oportunidad. O sea, los conceptos de derecha e izquierda, si pueden existir, su contenido se ha transformado radicalmente. Claro, el nuevo revolucionario, el nuevo subversivo, entre comillas, es el conservador, que está Sí, yendo pues, contra este orden establecido por una élite globalista. Es interesante cómo se ha volteado la cosa,
y hay una gran acogida en los sectores populares y en la juventud, ¿no? Eso es sorprendente, que acá todavía no llega, esa tendencia está avanzando por el mundo, pero es una tendencia muy fuerte en Europa, en los jóvenes y en los sectores populares, lo has dicho ¿sí? con total Es claridad, juventud y sectores populares, tú lo has dicho. Sectores ¿no? trabajadores que se ven afectados por las políticas globalistas de la Unión Europea. Sí, no, y hay una reacción en ese sentido, ¿no? Y bueno, tú también lo has mencionado, ¿no? Giorgia Meloni es una mujer joven, madre de niños pequeños, creo que tiene 45 o 46 Sí, años, sí, ¿no? sí. Entonces, es muy Y importante. su aspecto es juvenil, o sea, parece una chiquilla, de verdad, tú te sorprendes, Sí, ¿ah? sí, sí, Te sorprendes bastante. Sí. es cierto. Bueno, Ángel, tenemos que despedirnos. Muy bien, Será hasta el día de mañana. bueno, ya veremos cómo se empieza a desenvolver para los próximos días. Esperemos que la promesa que ha hecho tanto Williams como la señora Camones, que ayer la escuché en televisión, que es la nueva presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es que estos dos proyectos de acusaciones constitucionales contra Castillo y contra la señora Boluarte caminen pues de una vez, que dejen de estar en el sueño de los justos, ahí dormidos, y se pongan en la agenda para seguir su curso. Eso es lo que queremos, nada más. Tenemos que confiar en la nueva conducción del Congreso por parte del Así congresista es, William. así Vamos a es. ver qué sucede. Muy bien, Ángel. Será hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana y muy buenas tardes.